Ahora nos acompaña Carlos Arango, él es presidente del Frente Nacional de Inmigrantes. Señor Arango, bienvenido, muy buena tarde. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿cómo le va? Pues bien, aquí viendo los acontecimientos tan interesantes que están sucediendo en Estados Unidos y en México. Así es, así es. Ahora, me gustaría comenzar por allí, ya que usted lo califica de interesante. ¿Interesante por qué? Y además, usted lo ve como interesante en ambos países. Sí, mire, la cuestión pues radica en que durante el gobierno del anterior presidente de México, ya se había planteado la cuestión de que México sirviera como tercer país seguro, sí, para que la gente se pudiera quedar ahí, que esta era una presión de Estados Unidos contra, bueno, en ese caso contra Enrique Peña Nieto. Las cosas después de la elección en México, con la victoria de Andrés Manuel López Obrador, se vio obviamente que en realidad la situación no ha cambiado mucho, sino al contrario, parece que se ha agravado porque vinieron las caravanas y Estados Unidos decidió a las personas que pudieron cruzar para procesarlos, regresarlos a México para que ahí sirviera como una sala de espera. Para México ha sido, yo creo, una situación bastante complicada, el hecho de estas caravanas y el hecho de que la gente pues no tiene la intención de ir a México, sino cruzan por México porque son transmigrantes, pero en realidad van a los Estados Unidos en busca de un asilo político o un asilo humanitario. La decisión por el otro lado de Estados Unidos, el presidente Trump pues ha recibido otro golpe fundamental porque prácticamente él estaba violando la ley al mandar a la gente fuera del país a esperar por una decisión de asilo político. Le corresponde en la segunda ley de Estados Unidos mantenerlos ahí. Entonces el presidente estaba pasando por encima de la ley y básicamente pues hubo demandas, y las demandas un juez en este caso las avala y dice que el presidente tiene que no mandar a más personas a México a esperar por la definición de su caso. Y esto pues se suma a otras medidas que Trump tiene que han sido órdenes ejecutivas, que las cuales todas han sido truncadas en los tribunales. Claro. O sea, el presidente está luchando contra los tribunales, básicamente. Claro, sí. Lo que pasa es que esto es un ir y venir. Es decir, no se llega a algo concreto o a una política migratoria que tenga un norte determinado. El presidente vive en este forcejeo con jueces federales. Bueno, el presidente lo que Trump está haciendo es que le está haciendo campaña política. En realidad él no está haciendo política pública. Lo que él está haciendo es campaña política, entonces no define qué es lo que, o sea, lo que él, su principal arma es la discusión esta del muro y toda esta lucha que tuvo con el Congreso para que le aprobaran el dinero del muro. El Congreso no se lo aprobó, cerraron el gobierno y regresaron y negociaron, pero en realidad negociaron una cantidad mínima en realidad. Y entonces el presidente dijo que iba a declarar un estado de emergencia. Y en ese estado de emergencia podía obtener recursos de otras partes, o sea, especialmente de las Fuerzas Armadas. Y sí, ya consiguió varios millones de dólares para ese efecto. Entonces él ha basado su política en esto, no en hacer una política pública, sino más bien su política es de generar odio, de generar persecución en contra de los migrantes, hacer un señalamiento muy específico y básicamente una política de
encerrar el país. O sea, Claro. la idea del muro es que hay que cerrar el país y Claro. incluso el Tratado de Libre Comercio, me imagino, o el TEMEC, como se llama ahora, está en grave riesgo de que no pueda pasar. Ahora, señor Arango, si hiciéramos un balance sobre la política de tolerancia cero, ¿cuál sería para usted ese balance? Bueno, yo creo que ha sido muy costosa esta política, especialmente para algo que se hablaba en el noticiero, que era la cuestión de la división de las familias. Y Trump también recibió un manazo en la mano por parte de la Corte de que no puede separar a las familias, no puede separar a los niños. Y entonces él insiste, incluso la renuncia de su gente de confianza en el Departamento de Seguridad Nacional, precisamente es por que le pareció que no utilizó la política tan absurda y tan ruda que estaba proponiendo el presidente. O sea, que a pesar de que era una política terrible, al presidente todavía le parece que es blanda, ¿no? Sí. Entonces, en realidad es un endurecimiento la política cero, o sea, toda la cuestión de la política cero tolerancia, ¿no? Sí. Es una intención de generar mucho temor en las comunidades. O sea, esto también tiene una implicación, ¿no? Últimamente han habido redadas en Estados Unidos, en Dallas, Sí. se dio una redada muy grande que por décadas no se había dado en Estados Unidos, Sí. de llevarse tantas personas en una redada fabril. Y también ayer en cerca de Nueva York hubo otra redada, lo cual indica que también va a empezar a generar toda la no tolerancia dentro de los estados Ahora, donde viven los migrantes. señor Arango, si estos son medidas o pronunciamientos o acciones que se toman dentro de un contexto electoral, lo que tienen por delante los migrantes y los hispanos en los Estados Unidos no es precisamente un panorama alentador de cara al 2019, al 2020. Pues no es alentador. Mucho depende de las personas que ya son ciudadanos de los Estados Unidos, que salgan a participar en el proceso electoral, que esa es la mejor manera de empoderarse, que salgan a participar. En la elección pasada, pues yo pienso que Hillary Clinton se confió demasiado. O sea, había toda una actitud de que Trump no iba a ganar las elecciones. Incluso las encuestas no lo daban como favorito. Pero pues, nunca que ver las encuestas, ¿verdad? La gente salió de lugares increíbles para votar. Quizás gente que nunca había votado salieron a votar, y además como el sistema electoral de Estados Unidos es un sistema de votación indirecta, Sí. Obviamente se consiguieron ellos más apoyo en las áreas donde viven personas que todavía no llegan a la modernidad, que todavía están viviendo en el racismo, en la esclavitud, en todo esto, especialmente lo que se llama el Deep South, ¿no? Sí. El sur profundo de los Estados Unidos, donde hay un tremendo racismo. Y eso fue en realidad lo que sucedió. Y otra gente que ya cansada de las políticas de los demócratas, pues le dieron también el voto a Trump. Y en ese marco, la comunidad latina, pues que fue la más golpeada, porque fue prácticamente como balón de fútbol, que todo el mundo estaba peleando por Claro. porque ese fue el centro de la campaña, ¿no? Claro, pero también los hispanos en Estados Unidos tienen que entender que el voto tiene un valor y que no hay que desperdiciarlo, que no hay que dejar pasar esas oportunidades. Esa quizás es la gran lección que no estoy muy segura de que se haya aprendido. Señor Arango, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ándale, que esté bien. Igual Hasta usted. pronto.